Hola, buenos días compañeros. En esta ocasión les voy a hablar sobre la célula, la importancia de esta, cuáles las técnicas de observación y cuáles son los instrumentos que se utilizan para tener una buena observación de esta. Pero primero les quiero recordar qué es la célula. Recordemos que hay un nivel de organización de la materia y a nivel biológico, el primer nivel con vida es el nivel celular. Todos los organismos estamos conformados por células, por una o por muchas. Estos son llamados organismos unicelulares o organismos pluricelulares. Las células se dividen en dos grandes grupos, las células eucariotas y las células procariotas. Muy bien, ahora les hablaré un poco de las generalidades de cada una de estas células. Las células eucariotas son células de tamaño muy grande a comparación de las procariotas. Tienen un núcleo definido, poseen membrana celular, tienen más de 10 cromosomas lineales unidos a proteínas, contienen retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Por otro lado, las células procariotas son células de un tamaño muchísimo más pequeño a comparación de las eucariotas. Estas no poseen un núcleo celular definido, sino que este se encuentra distribuido en el citoplasma. Son células unicelulares, son primitivos y todos los organismos que están constituidos por células procariotas se denominan procariontes. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros saber o conocer acerca del estudio de las células? Sabemos que la célula es la unidad básica y vital para el origen de la vida, que un conjunto de células se denomina tejido y que los tejidos forman organismos. Esto nos dice a nosotros que somos un conjunto de células, que estamos constituidos por billones de células y eso nos hace a nosotros organismos pluricelulares. Muy bien, ahora les hablaré sobre los métodos de estudio de la célula. Estos nos han permitido descubrir y observar tanto la composición como las estructuras de las unidades más pequeñas capaces de vivir por sí mismas, las células. La biología celular se inició gracias al desarrollo de una herramienta imprescindible como fue el microscopio óptico. Sin estas técnicas de estudio hubiera sido imposible su conocimiento. Microscopía óptica. Se produjo en 1590 cuando Hansen consiguió ampliar las imágenes utilizando dos lentes, dando lugar al microscopio óptico compuesto. Microscopio electrónico. El primer microscopio electrónico se construyó en 1931. En este caso no se utilizaban rayos de luz, sino un haz de electrones, solucionando así el problema de la resolución, obteniéndose una resolución normal en los objetos biológicos de 2 nanómetros, unas 100 veces mayor que el anterior microscopio óptico. Microscopio de barrido o tridimensional. La imagen se forma por medio de los electrones que rebotan al entrar en contacto con la superficie de la muestra. La muestra deberá estar recubierta por una superficie metálica, normalmente se utiliza una fina capa de oro. Al contacto con la superficie metálica, los electrones rebotan proyectando una imagen tridimensional. También existen otro tipo de técnicas para el estudio de la célula, las técnicas citoquímicas e histoquímicas. Sabemos que tanto las células como los tejidos están constituidos por proteínas, carbohidratos, además de otros elementos. Estas sustancias son activas químicamente, por lo que se les puede hacer reaccionar con otros compuestos en determinadas condiciones. Las reacciones de estas ante otros compuestos en las que se basa esta técnica. Otra técnica para el estudio de las bacterias es el cultivo celular. Es muy importante para el campo de la biología experimental, tanto en medicina como en otras ciencias, y gracias al cultivo de las células y tejidos se ha podido conocer el proceso de la mitosis celular, los movimientos celulares o las respuestas de estos ante sustancias diferentes, tóxicas, víricas y bacterias. Otra técnica es la técnica de fraccionamiento de contenido celular. Es una técnica por la cual se aíslan y se separan los orgánulos celulares con el fin de poder posteriormente estudiarlos. Muy bien, ahora les hablaré de cuáles son los pasos o procedimientos a seguir para una buena observación de nuestra célula. El primero es el aislamiento de la muestra. El tejido que se va a analizar debe de tomarse en cuanto muere el individuo
Si se proviene de una zona del cuerpo que es extirpada, debe de ser de manera inmediata para evitar alteraciones o denominadas degeneraciones por post-mortem. Recordemos que a menor temperatura hay una mejor conservación. El siguiente paso es la fijación. Se divide en 3 estadios. El primero es para definir los componentes del tejido para evitar alteraciones por post-mortem. La segunda es para facilitar que el tejido pueda ser cortado en láminas muy finas para poder observarse de mejor manera. Y la tercera es para destruir los microorganismos patógenos. ¿Cómo se hace la fijación? Se hace por ebullición, pero casi siempre se recurre al empleo de soluciones químicas que penetran en el interior y coagulan los componentes. El siguiente paso es la deshidratación y el corte. Como los tejidos del cuerpo humano sabemos que contiene una gran cantidad de agua, al realizar la preparación hay una fase en la que la muestra va a ser impregnada con parafina. Esta sustancia es insoluble al agua. Superada la deshidratación, será difícil impregnar el tejido con parafina, pues esta sustancia no es soluble al alcohol. Para ello existen algunos elementos conocidos como diafanizadores, que sustituye el alcohol. El tejido se coloca después en un recipiente con parafina dentro de un calentador a temperatura suficiente para mantenerla líquida como propia parafina y en procesos sucesivos siempre en caliente. La parafina entonces habrá penetrado en el tejido reemplazando el agente diafanizante. La facilidad con que puede cortarse láminas muy finas de cera es la razón para incluir los tejidos en parafina. En esta última fase, la manipulación final, a la que se somete la preparación antes de pasar a la observación directa al microscopio. Para realizarla se extrae el agua residual de la sección mediante la serie alcohoxileno. Después se rocía la sección con una gota de líquido de montaje y finalmente se recubre la sección con un cristal muy fino, también llamado cubreobjetos, y se procede a observar en el microscopio. Y eso es todo.